Estamos aquí con Enrique Villarreal de Drogas para hablar de su último trabajo, Solo quiero brujas, en esta noche sin compañía. Y en primer lugar se me ocurre, pues, ¿por qué un disco quíntuple, no? Tienes tantas cosas que contar que no sabías, digamos, resumirlas de otra forma. Esa sería, digamos, la primera pregunta. Y luego la segunda, si la compañía aceptó bien que fuera un quíntuple disco, sabiendo un poco cómo funcionan las leyes del mercado. Bueno, en primer lugar, digamos que fui definiendo de manera relativamente rápida que tenía que ser un quíntuple, o sea, ya venía de grabar un triple en estudio, ¿no? Con el Demasiado tonto en la corteza. Entonces vi en un primer momento que iban a ser 4, lo veía bastante claro, ¿no? Hace 3 años y medio comienzo a componer el primero, que es el acústico. Entonces el siguiente tenía que ser romper un poco esa ambientación. Quería el rhythm and blues, nunca me lo puedo quitar de mis alrededores. Y la historia industrial echaba en falta, ¿no? Me apetecía recuperar un poco esa ambientación de La venganza de la abuela, encima habiendo continuado desde esa época, no sé, idolatrando, siendo un ferviente admirador de Nine Inch Nails, ¿no? Entonces veía esos 4 que tenía que ser 4 y tenían que ser, ¿no? El quinto, digamos que es una especie de cajón del desastre, más que desastre, del puñetero desastre, ¿no? Son canciones que mientras iba preparando cada timbre, si la cabeza la sentía demasiado pesada, me sentaba al piano, cogía la guitarra acústica, 2-3 acordes, y lo que salía ahí lo ponía, ¿no? Y ya está. O sea, ha sido un poco el oxígeno que buscaba dentro de unas canciones que estaban enfocadas a estar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el timbre equivocado son canciones que he ido componiendo a lo largo de la composición de las demás canciones, ¿no? Uh-huh. Y luego, si fue difícil o no, yo en Dro, la verdad que tengo un aliado interesante, que es el Alfonso, porque me entendió muy bien cuando tenía que explicar que iba a ser La tierra está sorda. Joder, digo, en vez de explicar a unos para que luego vengan aquí a explicar tal y cual, me cogí el tren, me bajé con unos folios en una carpeta y 4 o 5 canciones, una premaqueta de 4 o 5 canciones, que es las que estaban compuestas. Le expliqué el proyecto, los dos, no sé si fue en esta sala además, y le dije, mira, va a ir por aquí, por esto y por esto y tal. Me dijo, me parece maravilloso y tal, me parece una muy buena idea. Que entonces, o sea, también realmente, si miras el marketing, era vamos, una historia. Y hubo suerte de que sorprendió gratamente, ¿no?, ese trabajo. Con lo cual, esta vez ha sido lo mismo, lo que pasa que en vez de él y yo cara a cara, pues ya había más gente del equipo. Además, muchos de ellos ya estuvieron en ese equipo que se puso a trabajar en La tierra está sorda, ¿no? Y que aportaron ideas para la propia promoción. Y, o sea, ya nos juntamos con más y me entendieron a la primera. O sea, que eso siempre es de agradecer, porque yo soy el primero que entiende que ahora mismo, si sacar un disco de gilipollas, sacar 5, pues te eleva a la 5ª potencia, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues el título, si tiene que ser corto y conciso, este también es corto y conciso, ¿no? O sea, pues entonces, joder, yo qué sé, todo eso es de agradecer, que entiendan tu forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Quizá por tu respuesta, este disco es una evolución lógica a tus anteriores trabajos, ¿no? A La tierra está sorda y Demasiado tonto en la corteza, ¿no? Es como una prolongación. Si antes lo has contado en 2 o 3 discos, ahora necesitas, digamos, redundar más, ¿no? Abrir un poco más el abanico, ¿no? Bueno, a mí, o sea, el descubrimiento de que puedes hacer discos que sean entre 28 y 30 minutos, o sea, ni más cortos de 28 ni más largos de 30, con lo cual la matemática te viene a dar unas 8 canciones por disco.
la descubro con una obra de arte para mí que es el disco del Tarro de Moscas con el crío, ¿no? De Alice in Chains, ¿no? Me parece una obra maestra, ¿no? Y son 7 canciones, ¿no? Entonces digo, joder, qué cosa, joder, no sé por qué cuando a partir de que sale el formato de CD todos nos empeñamos en meter, venga, 14 y encima que sean un poco del mismo estilo y tal, ¿no? Que tal, joder, eso es un aburrimiento, o sea, tanto para el compositor como para quien va a escuchar. A mí esto descubro que me da la oportunidad de seguir sintiéndome un intruso en el mundo de las ambientaciones musicales, que es lo que quiero ser. No me quiero dedicar ni a la ópera, ni al rhythm and blues solo, ni al rollo industrial, ni al rock urbano solo. Yo quiero estar en todos los lados, joder. O sea, lo demás es aburrimiento. Este oficio te permite eso, ¿no? Y conocer gente de todo tipo que te va a aportar historias. Quiero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso lo hago. O sea, encima, si eso lo partes por la mitad, te da un EP. O sea, 4 canciones hacen un EP, que para mí ha sido una gozada porque uno de los EPs que grabé para regalar a la gente que compraba, que iba con su entrada a los espectáculos anteriores, uno de los EPs son canciones nuevas que tratan sobre un asesino en serie. Yo escribí sobre un asesino en serie, un disco entero de 8 canciones se me hacía excesivo, pero 4 sí podía ir desarrollando esa historia, ¿no? Y por eso hago estas chorradas. Es un bonito detalle para los que coleccionamos y nos gusta tener el formato físico. Eso es un detalle que potencia el ir a ver un concierto y creo que le da un valor añadido, ¿no? Entonces, tal y como lo expresas ahora, yo creo que nosotros lo agradecemos y lo recibimos de la mejor manera posible. Para mí es muy importante el sentimiento de débito que tengo a la gente que paga 20 euros en los tiempos que corren por comprar una entrada para verte, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo que dar en el espectáculo en directo, te puede gustar más o menos, o me gustaba más antes, cuando tal o cual, pero sobre todo que esté trabajado. Y con los trabajos discográficos lo mismo, quiero que pesen, o sea, porque y luego que se ajusten a un precio, o sea, pues eso, ahí hemos andado discutiendo de si tiene que ser tanto, tiene que ser esto, o sea, entonces bueno, llegar a un consenso. Me pasó con la propia producción, me dijeron, mira, esto es lo que hay de producción. Vale, ¿cómo puedo llevar a cabo todo esto que quiero hacer? Tal, grabando en el local, que tenemos los medios, ahora es más, no digo que grabas igual que en un estudio, pero sí que relativamente puede quedar con la gente que me muevo muy, o sea, muy vistoso, y luego irme a diferentes estudios a mezclar y producir con diferentes productores, ¿no? Entonces, o sea, yo es la primera vez que tengo un presupuesto y que he tenido que ir cosiendo todo esto para no, o sea, porque no daba para ir a grabar, venga, un mes, un disco en un estudio y tal. O sea, entonces todo esto a mí me pone, o sea, porque no quiero, bueno, pues lo voy a hacer yo todo para reducir gastos y tal, ¿no? O sea, lo que me han dado va a caer todo, pero no me quiero pasar tampoco, o sea, las pajas mentales tienen que estar medidas también, ¿no? Cierto. A la hora de componer este disco, los versos de Leopoldo María Panero y Eduardo Galeano, ¿han sido un desencadenante o han sido un complemento? Las dos cosas, porque, o sea, desencadenantes todo lo que leo y sobre todo estos dos autores que me gustan. Al uno porque no lo entiendo, ¿no? He leído todo el Panero y sigo sin entenderle, pero me produce placer leerlo, ¿no? Al Galeano porque, joder, Eduardo Galeano, o sea, para cuando sea yo capaz de en una frase hacer un tratado histórico o humanista o tal, joder, me parece alucinante, como otros muchos, ¿no? Leerte un cuento de Julio Ramón Ribeiro es un placer. Leer un poema de Cernuda o de César Vallejo, no sé, tanta gente que es impresionante. Entonces digamos que es un desencadenante porque yo estoy aprendiendo de toda esta gente, de todos estos escritores, ¿no? Y a la vez es un complemento porque definen muy bien lo que puede ser para mí el concepto de brujas, ¿no? Que está en el verso del Panero,
pero quien lo define bien, que es el concepto de brujas para mí, es Eduardo Galeano, ¿no? Que son las palabras, ¿no? Esas palabras que te vienen a visitar, las musas que otra gente las llama, ¿no? Y que muy bien dice Galeano, no dicen lo que tú quieres, sino lo que ellas quieren decir, ¿no? Que es interesante ese concepto, ¿no? Porque a mí me parece que es verdad. Desde luego. A la hora de grabar, ¿eres una persona que tiene un ritual, tiene una serie de costumbres, o no te importa, como en este caso nos has comentado, que al tener un mayor presupuesto te permites otras licencias que antes no habías utilizado? No, bueno, el ritual más importante es darle al play, porque a veces te parece que estás grabando y tal, y de repente iba, joder, si no le has dado al play, ¿no? Y joder, hostia, lo bien que hubiese quedado esta toma, ¿no? Por lo demás, no, o sea, ahora me come la cabeza con quién contar, sobre todo, bueno, ya tengo una banda que ya hacen las canciones más grandes en cuanto ponen su instrumento en los bocetos que yo pueda llevar, ¿no? Pero después también, una vez que ya eso ha tomado forma, a quién poder invitar, no para todas las canciones, sino en esta que bien voy a llamar a Barnatán, ¿no? Que me gusta tal, hostia, esa voz para rhythm and blues y tal, pues venga, a la Nina, tal, para encima, para esta parte tan, en fin, áspera que es el timbre oxidado, ¿no? El saxo que me voy a meter aquí, pues quién, el de la rhythm and blues, ¿no? El coqui o tal. Todo esto siempre se te quedan invitados fuera porque no llegas a todo, ¿no? Pero todos los que están tenían que estar, ¿no? Y cada vez me gusta más eso, esas colaboraciones. Acabo teniendo una relación, pues cuando colaboré con la Sica, pues cuando va a Pamplona me gusta estar con ella, preguntarle por su vida, por supuesto disfruto de verla, de ver su espectáculo, pero disfruto quizá mucho más hablar de cómo le va su historia, ¿no? Me encanta lo que te transmiten, ¿no? Con José Carlos Molina ocurrió algo parecido. Sí, ¿no? Sí, cuando que íbamos a tocar con Asfalto también, y tenerlo en la cena ahí enfrente, joder, pues para mí fue, porque bueno, el Cuentos de ayer y de hoy a mí me parece una obra maestra, ¿no? Luego no he seguido tanto a Ñu, pero lo que ese disco me marcó muchísimo, ¿no? Su actuación en la televisión, ¿no? Que yo, tanto de Jethro Tull, de tal, ¿no? Y visto ahora además, digo, joder, si es que era un artista, o sea, estaba, digamos, por encima de lo que... Adelantado un poco a su tiempo. Sí, yo pienso que sí, porque yo que sí que he escuchado y que he estado, porque en un principio decía, joder, qué tío más soberbio y tal, no, fíjate que ha dicho Jethro Tull y tal. Visto ahora digo, joder, es que claro, tal, estaría hasta los cojones de comparando y tal, ¿no? Cuando nadie se queda, o sea, realmente, o sea, luego le veías la actuación y joder, hostia, y bueno, ese disco, el Cuentos de ayer y de hoy, a mí me parece una, pues, o sea, se sale, ¿no? O sea, yo realmente he sido seguidor de Leño, ¿no? Digamos que él es muy parte muy importante de que... Está claro, el sábado se toca entero el disco de ese disco de Ñu. De Cuentos de ayer y de hoy. Sí. Joder. O sea, es una cosa curiosa que parece que un poco los fans demandamos, y algunas veces los músicos hacen caso un poco a los fans, lo que quieren, ¿no? Joder. Algunas veces me imagino que te ocurrirá, ¿no? Que estás un poco entre debatirte entre lo que a ti te apetece realmente, sí, y lo que demanda una parte del público, no una gran mayoría, ¿no? ¿No te encuentras algunas veces con esa...? A veces incluso hasta te parece que te tienes que confrontar contra eso, ¿no? Para que no te digan, va, eres un vendido a tu propio público, ¿no? Hostia. Bueno, que a mí me pasa, por eso sé que esa sensación existe, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de este disco, además lo digo como oyente, o sea, yo entonces era un pibe que me andaba metido en el mundillo de la música y tenía mis ídolos, joder, el primero de Burning me parece, el primero de Ñu es la hostia, el primero de Leño, claro, luego es que he sido más de Leño, o sea, ya más del grupo, ¿no? Entonces, del segundo me llevé un palo de la hostia, y ahora el segundo de Leño me parece quizá el más importante de su carrera, reconociendo que el Corre también es un disco, una punta de lanza muy concreta, me parece
con unas composiciones impresionantes, ¿no? Pero, joder, el Más Madera es la hostia. Pues son discos, primero de Asfalto, hostia, o sea, eso los tenía ahí, los he escuchado, los he desguazado. Venga, era vinilo, joder, pues ahí, con ya la aguja, con, hostia, otra vez, a vuelta a leer, joder. Salía de lo que es la primera escucha, que eran 10 escuchas a la vez, o sea, 10 veces dado la vuelta, con el disco medio rayado, con el sobre de las letras o el papel de las letras, que ya parecía que era junio, un estudiante en junio con sus cuadernos ya totalmente manoseados, ¿no? Eso no se olvida, o sea. Y vamos, yo si puedo, me dices que es este sábado, a ver, no sé, voy a pensar la cosa porque esto me parece muy interesante. Se lo comentaré a José Carlos. Joder. Volviendo un poco al disco nuevo, bautizar a cada disco con la palabra timbre, eso ya denota una connotación a que un timbre es una llamada a algo, es una especie de altavoz para que oigamos el mensaje. No, al contrario, es donde alguien tiene que llamar si quiere entrar en ese lugar. Digamos que la puerta simplemente no está cerrada con llave, pero cuando ves una puerta cerrada no sabes tú si está con llave o no, con lo cual lo primero que haces quizá por educación es llamar, ¿no? Hasta que te das cuenta, hostia, cómo tardan y tal, intentas abrir y ahí va, si está abierta. Es más bien ese primer elemento que hace que uno tome contacto físico con algo, ¿no? A partir de ahí ya, digamos que esa puerta que se abre puede que sea una puerta puesta al campo, que es lo más ridículo que puede haber, con lo cual, no sé, ya cada uno que ande por el cuarto como pueda. Respecto a la banda que te acompaña, ¿es para ti ahora mismo el Dream Team, como se dice en términos futbolísticos? Tanto Chus como Flaco como Brigi, ¿sois el equipo que estáis perfectamente compenetrados y con el que tú realmente te encuentras a gusto? Para mí es fundamental, tanto en toda la elaboración de, sobre todo los 3 primeros discos, porque están trabajados en banda, los otros he grabado yo más en la gran mayoría de canciones las instrumentaciones, he puesto baterías programadas y tal, sabiendo que el Brigi le da 100.000 vueltas a la máquina, pero quería que fuese así, ¿no? Los 3 primeros pasan por ese local de ensayo donde se pone ese boceto, ese garabato en común y comienza a tomar forma, ¿no? Y luego en directo, pues ya ni te cuento. El concepto del Drogas no sería el mismo sin estos 3 elementos, ¿no? Sin esta gentuza que digo yo, ¿no? O sea, esta gente me ha hecho ver y estar en esta historia de otra manera, ¿no? El hecho de dejar, no sé si abandonar definitivamente o aparcar el proyecto Charrena, ha sido una continuación realmente porque los músicos son los mismos. ¿Eso queda ahí aparcado o es algo ya que llegó a su fin y el Drogas es ahora mismo lo que va a tirar de aquí adelante? Sí, ahora mismo bajo el término del Drogas puede entrar muchas historias. Por ejemplo, aquí, ya te digo, 3 discos están trabajados en grupo y los otros 2 son más una historia donde he metido cosas. Hay músicos que aportan pues su toque en esto, coros, tal, pero básicamente lo he hecho más de manera más personal, ¿no? Porque me apetecía. Ese tipo de historias seguramente pasen, ¿no sabe? Puede que voy a hacer un disco de no sé qué y voy a contar o sea, me gusta. Esto para mí sigue siendo una excusa que tengo, o sea, este oficio para seguir aprendiendo de otros músicos. Uh-huh. Eso no quita para que tenga, o sea, como base, en fin, estar con estos ha sido, porque son los mismos de Charrena, pero es otro proyecto diferente. Digamos que cuando tengo que tomar la decisión de llamar a la historia el Drogas, ¿no? Por lo sucedido en Barricada, a los primeros que les pregunto si quieren formar parte de esto, donde va a haber canciones de todas mis épocas,
quieren formar parte, o sea, ellos son los que deciden que sí, ¿no? Entonces vamos a ello, ¿no? ¿Cómo se prepara una gira para presentar un disco quíntuple? ¿Se centra uno exclusivamente en este disco y deja apartados los clásicos o el formato todavía no está definido? Yo siempre me centro en lo que saco, ¿no? Es más, me gusta tocarlo todo. Esta vez es imposible, son 42 canciones, entonces no tocaría otra cosa, ¿no? Ya hiciste un concierto triple, ¿no? Ahí en Pamplona, ¿no? O sea que... Sí, en este caso vamos a presentar los 3 trabajados en grupo, que son los 3 primeros. Son 25 canciones más 15 para llegar a 40, ¿no? Que te cantamos las 40, pues yo sigo ahí enganchado con eso. Me ha gustado tal y digo, ¿para qué voy a cambiar? Pues 40, ¿no? Que son casi 3 horas. Entonces, de esas 15, pues habrá de todo, alguna de charrena, alguna de barricada, alguna del drogas, o sea, en fin, todo lo que pueda, ¿no? Y después, a final de año, principios del siguiente, o sea, ya estoy hablando del final del 2020, principios del 21, volver a hacer, si es posible, el mismo circuito de salas con los otros 2. Como en esos otros 2, el cuarto es industrial, esa ambientación industrial me da pie a pensar otra estética para el escenario, ¿no? Y recuperar algunas de las canciones de La venganza de la abuela, que aquí sí van a tener su sitio dentro de eso que vaya, de ese repertorio que pueda pensar, ¿no? Esa es la idea. Como el último timbre, el timbre equivocado, son canciones que algunas van a aparecer totalmente versionadas, o sea, va a ser un desastre. Quien espere ver ese timbre como está, seguramente algunas sí vayan bastante parecidas, pero otras van a ser un auténtico desastre. O sea, me apetece romper, o sea, que sea ese espectáculo diferente a lo que ahora vamos a presentar, donde el contrabajo y el piano tienen peso importante, claro, porque nunca lo hemos hecho así. ¿Soy de muchos ensayos o lo justo? Porque en un caso, teniendo un repertorio tan grande, teniendo tantos temas nuevos, ¿cómo se plantea a la hora de ensayar con tanto material? Pues la hora de ensayar ha sido un mes de agosto donde todas las mañanas había que ir allí al local, de 10 a 1 de la mañana. Disciplina pura, ¿no? Pero pura y dura. Y si no, pues durante la noche, o sea, claro, tanto Flaco como Chus trabajan, entonces cuando terminan su trabajo, pues a partir de las 8, de 8 a 10 de la noche, a darle, ¿no? Y han sido un montón de horas, ¿no? Que además para eso hay que sujetar al brigi del cuello, porque el brigi se aburre en cuanto haces 2 veces la misma canción. En fin, es la hostia este hombre, ¿no? Pero cuando esto es un empujador nato, ¿no? Es impresionante. El tiempo, como siempre, es inexorable. Juega en contra nuestra. No me gustaría despedirme sin un par de preguntas. La última, sí, un poquito. ¿Quién es el creador o los creadores de este diseño que tanto agradecemos los que valoramos el formato físico? Pues de manera particular, los dibujos del primer disco está trabajado por la Chufi, Idoia Zufiaurre, que es la que me hace las ilustraciones de esa especie de libro de haikus infantiles. Digo haikus porque eran escritos cortos que hice para críos y tal, bueno, para críos y no tan críos, ¿no? Que me apetecía por cómo trabaja ya los colores. El segundo es un pintor de murales muy reivindicativo, que me encanta su estilo, que es Elías Taño. Entré en contacto con él porque quería que me hiciese la parte de timbre oxidado, ¿no? Que trata sobre Europa, y me encanta esa personalidad que tiene pintando, ¿no? El tercero es el Bute, alguien que me encanta cómo me lleva a los tiempos del Víbora y Totem, ¿no? Que yo he sido muy lector de todo eso, entonces quería que el timbre canalla y de Buyanga no podía ser, en fin, tenía que recurrir al Bute, ¿no? Y ha sido también un auténtico acierto. El cuarto quizás sea el peor artista pintor que tal, que soy yo, que por fin digo, porque además tengo una familia, todos pintan y tal, ¿no? Mis 2 hermanos y mi hermana son muy buenos y yo he sido siempre un desastre, ¿no? Pero en este caso
me he tirado al barro y me apetecía, he hecho yo la estética de lo que es todo esto. Y en el quinto está mi hermano pequeño, Coldo Villarreal, que se dedica a estas cosas y tal, y ha hecho el último timbre, ¿no? Y a la vez es quien se ha dedicado a darle forma concreta a todo, un poco el que ha puesto en orden todo, ¿no? Ajá. Ya la última para despedirnos, me interesa un poco qué hace el Drogas cuando no está en el mundo de la música. ¿Cuál es su hobby? Yo soy, mi mayor hobby y el mejor es ser abuelo, y es una gozada. Tengo 2 nietos, uno de 7 y otro de 14, y una nieta, ahora es más nieta que otra cosa, que madre o abuela o bisabuela, que de 85 años, que es una gozada también pasar ratos con ella, ¿no? Entonces, con esos 2 nietos y esa nieta, y bueno, sobre todo mi socia que me acompaña de aquí para allá, o sea, es una historia muy familiar. Mis hijos, mi hijo y mi hija, sus respectivas parejas, en fin, esa familia que formamos es una gozada. Me gusta cuando nos juntamos todos en casa, ese barullo que se crea en las comidas, ¿no? Siempre me ha gustado y espero que nunca se termine, ¿no? O sea, porque es una gozada. Pues la verdad que es un placer, se nos ha hecho cortísimo. Es una conversación como podemos estar en un bar tomando unas cañas, y la verdad que deseando poder ver este disco en directo, desearte todo el éxito. Creo que el lanzamiento es en una fecha inmejorable, llegan las Navidades y esto es un regalo que, vamos, está ahí para todo. Ha sido un placer. Muchas gracias para mí. Por atendernos.